Hola, mi amigo querido, qué alegría de verdad que podemos estar juntos una vez más para el estudio de la palabra de Dios. Esta vez vamos a estudiar la lección número 8 para el 20 de mayo del año 2023. El título de la lección es El sábado y el tiempo del fin. Y el propósito de la lección es mostrar que parte del último mensaje de Dios al mundo es la restauración del sábado como día de reposo. Antes de continuar con el estudio, quisiera agradecer a todos los hermanos, los amigos de diferentes países, de diferentes iglesias, de diferentes razas, idiomas. Es increíble que hay gente que vive en un país de otro idioma y hay gente que ni domina bien el español, pero que ya oí noticias que escucha la lección en español, inclusive para practicar su español, para practicar el oído, en fin. Es maravilloso como uno ora por el otro, como algunos hermanos colocan su pedido de oración y entonces otro ingresa y responde diciendo, mira, yo voy a orar por ti. Y eso es bonito, pues es una familia gigantesca que está unida en el mismo espíritu, en el espíritu del estudio de la palabra de Dios. El primer subtítulo para la lección de esta semana dice, el juicio, la creación y la responsabilidad. Voy a leer un texto que ya leí semanas anteriores, pero lo voy a leer de nuevo, porque contiene el último mensaje de Dios al mundo. Me refiero a Apocalipsis 14, versículo 7. Dice así, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí, en este último mensaje de Dios al mundo, se habla del juicio. Este ángel aparece en el escenario profético para predicar el evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación, pero en el contexto del juicio. Y ya estudiamos ese tema en semanas anteriores, que todos vamos a comparecer al juicio. Todos. Dios nos dio libertad, podemos usar como querramos esa libertad, pero tan cierto como en este momento tú me estás escuchando, es que nosotros un día tendremos que comparecer al juicio. Ahora, si hay juicio, tiene que haber ley, porque una persona solo puede ser juzgada si ha transgredido un reglamento, una ley, un mandamiento. En los países existe la Constitución. Las personas son juzgadas a la luz de la Constitución. La ley de Dios es la Constitución divina. Entonces, si hay juicio, esto implica la existencia de una norma de juicio, que es la ley de Dios. Y miren lo que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 12. Voy a leer. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Seremos juzgados por la ley de la libertad. Entonces tú me puedes decir, bueno, aquí está hablando de la ley de la libertad, no está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de la ley del Sinaí, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley de la libertad. Sí, querido. Los 10 mandamientos son la ley de la libertad. Los 10 mandamientos no son prohibiciones. Los 10 mandamientos son garantía de nuestra felicidad. Solo tienen miedo de la ley los que están dispuestos a transgredirla. Eso sí. ¿Por qué? Porque en el juicio serán juzgados con la Constitución. Pero quien respeta la ley, quien anda dentro de la ley, ¿por qué tiene que tener miedo? O tú como conductor de un automóvil andas con miedo en la calle. ¿Será que la policía me va a agarrar? ¿Pero por qué? Si estás respetando la velocidad, estás respetando las señales de tránsito, ¿qué tienes que tener miedo? Solo tienen miedo de la ley los que están dispuestos a transgredirlas. Por eso la ley es la ley de la libertad. Y si hay juicio, dice Santiago, pues tendremos que comparecer
a la luz de la Constitución, de la ley de la libertad. Ahora, ¿qué tiene que ver el sábado con todo esto? Esto es interesantísimo, porque en el corazón de los 10 mandamientos está el sábado. Y porque cuando el ángel aparece para proclamar el evangelio eterno, dice: ha llegado la hora del juicio, adorad a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Es un llamado a la adoración al Creador y un llamado a aceptar la creación, a Dios como Creador y a nosotros como criaturas. Es un llamado a la adoración del Dios Creador. Ahí está el tema de la creación. Y cuando el sábado fue dado también por causa de la creación. Leo lo que dice Éxodo capítulo 20, 8 al 11. Es todo el cuarto mandamiento. Dice así: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo al sábado y lo santificó. O sea, el sábado se levantó como un monumento de la creación. ¿Por qué? El sábado Dios te lo dio porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, las aguas y todo lo que existe. Y el ángel de Apocalipsis aparece para llamar a las personas a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, las aguas y las cosas que están debajo de las aguas. O sea, tú te das cuenta la similitud. Llamar al pueblo a la adoración incluye un llamado a la obediencia de la ley de Dios y un llamado a la obediencia del sábado. El sábado es un monumento de la creación. El enemigo quiere desaparecer el tema de la creación, quiere desaparecer a Dios como creador, porque desapareciendo la creación, desaparece el sábado. Porque el sábado es monumento de la creación, pero el sábado no es solo monumento de la creación, es también monumento de la redención. Porque mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5, 12 al 15. Esta es la segunda parte en la Biblia donde se repite la ley de Dios. Dice: guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Acuérdate, aquí está la razón de por qué Dios le entrega el sábado. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Mira, en Éxodo Dios dice que el sábado es un monumento de la creación. Y en Deuteronomio Dios dice que el sábado es un monumento de la redención. ¿Por qué? Ya lo he explicado esto en otras ocasiones, pero lo voy a repetir una vez más. Dios creó un mundo perfecto, bueno en gran manera, y el sábado descansó y se levantó el sábado como un monumento de la creación. Ahí vino el diablo, como si fuera un chiquillo malcriado, metió la manaza en la pintura fresca de la creación. Desfiguró la creación. ¿Estaba todo perdido? No. Ahí entra Cristo. Jesús viene a este mundo a restaurar la creación distorcida, a restaurar, y trabaja en el programa de la restauración. Y un viernes en la tarde, Jesucristo en la cruz del Calvario dice: consumado está, acabé, terminé. La obra de la creación desfigurada por el diablo fue restaurada. ¿Y qué hizo el sábado? Descansó. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. Por eso yo siempre digo, querido, tú no puedes afirmar que crees en la creación si no crees en el sábado.
Tampoco puedes afirmar que crees en la redención en Cristo si no crees en el sábado, porque el sábado es monumento de la creación y monumento de la redención. Pero existe un engaño muy sutil, y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Satanás sabe que atacando la creación acabaría con el sábado, y por lo tanto va a tratar de desfigurar la creación, inclusive entre muchos cristianos. ¿Y sabes por qué te digo entre muchos cristianos? Porque hay cristianos, hay gente que cree en la Biblia, cree en el relato de la creación, pero no cree en 7 días literales de la creación. Dicen que cada día simboliza 1000 años, solo que aquí no es profecía. En la profecía, un día simboliza 1000 años. Pero aquí no es profecía, aquí es la descripción de un hecho real, la creación. Y la palabra que se usa para día aquí en Génesis es la palabra hebrea yom, que literalmente es un día de 24 horas. O sea, de acuerdo al relato de la creación, Dios creó el mundo en 7 días de 24 horas, no en 7000 años, no en millones de años. Porque hay gente que dice, no, Dios creó la tierra y la dejó abandonada y después fue recreada colocando las cosas. No. Hay algunos versículos que prueban esto. Por ejemplo, solo te voy a leer uno, por ejemplo. Salmos 33, 6 y 9 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo, la palabra de Dios. Ahora, el Dios que puede hacer en un día, ¿por qué necesitaría 1000 años para hacer? No. La creación, el relato de la creación es literal, así como está escrito. Inclusive Moisés, que es autor del Génesis, no se da mucho trabajo en explicar. ¿Sabes por qué? Porque, querido, la vida espiritual es un asunto de fe, creer. Yo creo en la palabra eterna de Dios. Tú puedes decir, sí, pero yo creo en la evolución, porque yo no tengo fe. No, querido, para creer en la evolución hay que tener más fe que para creer en lo que Dios dice, porque Dios está probado, cada día prueba, con tu propia vida, con tu respiración, con los latidos de tu corazón, te prueba que tiene que haber un poder creador por detrás de todo. Pero para creer que un día hubo una explosión y las partículas salieron y apareció la Tierra y apareció el hombre en un proceso de evolución de 1000 años, se necesita más fe que para creer en lo que Dios dice. Entonces, vale la pena creer en la creación, pero el enemigo en los últimos días va a tratar de llevar a los seres humanos a perder la fe en la creación. ¿Para qué? Porque cuando desacredita la creación, también desacredita el sábado. Entonces ya el sábado no tiene sentido. ¿Sabes? La creación tiene que ser predicada con fuerza en los últimos días, porque se predica el juicio, y todo eso es parte del Evangelio eterno. Y si hay juicio, hay una ley. Y si hay ley, hay sábado. Y si hay sábado, hay creación. Tú te das cuenta que todo es un círculo. Es el mismo mensaje, el Evangelio eterno, cubriendo diferentes aspectos de la vida. Pero el enemigo en el cielo un día se levantó, Lucifer. ¿Y qué quiso Lucifer allá en el cielo? Quitarle a Dios, a Jesús, el trono. Quitar la adoración que los ángeles le rendían a Jesucristo y traerla para sí. Y con astucia, con engaño y con mentira, logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Eso ya vimos en Apocalipsis capítulo 12. Logró engañar a una tercera parte de los ángeles, pero hubo una lucha de fidelidad, él perdió. Fue expulsado junto con sus ángeles rebeldes. Esa lucha se trasladó aquí a la tierra. Y el enemigo continúa queriendo quitar a Jesús del trono de tu corazón. Que tú te pongas a adorar cualquier cosa menos a Dios.
Él quiere en primer lugar que lo adores a Él, pero si no quieres adorarlo a Él, todo bien, ¿no? Para Él no le preocupa mucho. El asunto es que no adores a Jesús. Entonces, sus armas para conseguir este objetivo son la seducción, el engaño, la mentira. Entran sutilmente. Por ejemplo, en el jardín del Edén se le presentó a Adán y Eva. ¿Y qué le dijo a Eva cuando Eva dijo, no podemos comer de ese fruto porque Dios ha dicho que no comamos? Y pues la serpiente, antigua, diablo, Satanás, inteligente, seductor. ¿Qué es lo que dijo el enemigo a Eva? A Eva, estás preocupado por un fruto. ¿Qué un fruto? Dios es grande. Dios tiene un universo entero, tantas criaturas en su universo. Se va a preocupar por una fruta. No seas, tú tienes la cabecita pequeñita, no. Olvídate de la fruta. Una fruta es una fruta. ¿Cuál es el problema? Una fruta es una fruta. No hubiera entrado el pecado si una fruta fuese una fruta, querido. El problema no era fruta, el problema era la obediencia, la fidelidad a Dios, la adoración a Dios. Hoy día puede venirte y decirte, el sábado, estás preocupado con el sábado. El sábado puede ser domingo, lunes, cualquier día. El asunto es pensar en Dios, el asunto es adorar a Dios. No, querido. No, pero tú crees que Dios tiene la cabecita así, que está preocupado solo con sábado. No, querido. El asunto no es sábado. El asunto es la obediencia a su palabra, la obediencia, la adoración. ¿Quién es mi Dios? O yo encuentro en la palabra escrita una cosa y entonces comienzo a hacer mis conjeturas humanas, mis deducciones para llegar a otra conclusión. ¿Qué es lo que Dios dice? Eso es lo que cuenta. La fidelidad, la humildad, la sumisión a la autoridad divina y a su palabra. Llegamos al fin de este estudio hablando del sábado y el descanso eterno. Para eso voy a leer Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 11. Y voy a leer el texto comentando. Dice, en cierto lugar se dice así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Ahora, quiero que entiendas que este libro, esta epístola a los Hebreos, está en el Nuevo Testamento. En cierto lugar se dice así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. ¿De qué está hablando aquí? No entrarán en mi reposo. Es que para Israel el reposo era llegar a la tierra nueva. Cuando llegasen a la tierra de Canaán, su vida agitada terminaría y vivirían en reposo. Sigo leyendo. Y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, está hablando el pueblo de Israel, vuelve a determinarse un día, hoy, al decir pues, de tanto tiempo, por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en este reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Explico un poco. El pueblo de Israel caminaba rumbo a Canaán. Canaán era el símbolo de su reposo. Ahí terminaría su peregrinaje, su vida de esclavitud, vivirían en reposo. Entraron con Josué. Entraron a la tierra, pero no encontraron el reposo. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Y cuando digo desobedecieron a Dios, ¿desobedecieron a qué? A los mandamientos que Dios les dio. Y no entraron en el reposo. Ahora viene el autor de Hebreos y dice, nosotros también tenemos un reposo al cual debemos entrar. Y ahora se está refiriendo no solamente del sábado, sino del sábado como un símbolo del reposo eterno,
Nosotros estamos en nuestro peregrinaje en este mundo en dirección hacia nuestra Canaán celestial, donde finalmente encontraremos el reposo. Hoy día, el sábado es un día de reposo. Estás cansado, agobiado de las preocupaciones de la semana. Cuando llega el viernes en la tarde, te das un baño frío y estás listo para entrar al santo sábado, al reposo del Señor. Cada vez que tú haces eso, te estás preparando también para un día entrar al reposo eterno con Cristo, donde viviremos para siempre, donde ya no habrá dolor, ni lágrimas, ni tristeza, ni todas las desgracias de este mundo. Oh querido, que Dios te dé un corazón sensible. El sábado no es un capricho de un determinado grupo de personas. El sábado es bíblico. Lo encuentras en el Génesis y vas caminando a lo largo de la Biblia y lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Jesucristo inició su ministerio, su primera predicación un sábado en una sinagoga. Pablo, Pedro predicaron los días sábados a griegos, a judíos. El sábado, el día santo del Señor. Yo siempre digo que si yo encontrara en la Biblia un solo versículo que dijese, como Jesús resucitó el domingo, ya el sábado no tiene valor, ahora el domingo es el día del Señor, yo sería el primero en olvidarme del sábado y guardar el domingo, porque lo que más quiero es obedecer a Dios, es hacer su voluntad. Pero como no encuentro ese versículo, como no encuentro un versículo que diga que el sábado ya no es el día de reposo, entonces yo sigo obedeciendo a Dios conforme a su palabra. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú lo amas. Dios te da su espíritu para que te oriente, el gran maestro, el gran consejero. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Un abrazo y muchas bendiciones.